alguien que no se calla cuando está amargado. Y dice, no, cuida el testimonio, Job. ¿No? Digamos, no cuida lo que nosotros éticamente diríamos. El testimonio dice, hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. Sigue el tema de las llagas. ¿Quién me diera a saber dónde hallar a Dios? Ahora el tema con Dios. Ya viene con Dios. ¿De quién me diera a saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Oh. Hay que pararse así con Dios, ¿no? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está? Ven que lo peleé. Una cosa parece personal de Job con Dios. Y yo iría hasta su silla. No es necesario que venga. Yo voy a ir y le voy a decir todas las cosas a este hermano, a esta hermana, a esta situación. ¿No? ¿Dónde está? Dejá que yo voy y le voy a decir. Y además llenaría mi boca de argumentos. ¡Wow! Nos miramos ahí y nosotros que somos lectores del libro, lo miramos a Dios y Dios no aparece. Dios está, en nuestro término diríamos, ausente en esto. Y Él quiere presentar sus argumentos delante de Dios. Si Dios calla, ¿no? Cuando uno dice, mira esto, si Dios calla, entonces Dios tiene razón. Porque no habló. Es como decir, bueno, yo te voy a buscar, te voy a pedir que hables, vos no hablaste, entonces yo tengo razón. Si habla, estamos hablando de Dios, si habla, va a tener que exponer sus razones, y Job, que se sabe sin falta, que es lo que continuamente le dice a los amigos, le dice, yo no hice nada malo, yo no hice nada malo, yo no hice nada malo. Y al final del libro, Dios dice, el único que habló verdad fue Job. El Job tiene razón. No le está diciendo, yo no hice nada malo. Y en este sentido, si habla Dios, tiene que presentar sus razones. Y ahí está preparado, ¿no?, para refutarlo. En ambos casos, silencio o palabra, uno diría, son palabras. Llega el otro amigo, dije, bueno, vamos a ver, pero el otro amigo sigue la lógica retributiva. Vos hiciste algo mal. Pero de repente, Dios va a hablar. Dios va a hablar. Y cuando miramos el hablar de Dios, como comienza el hablar de Dios, dice el capítulo 38, acá llegamos al hablar de Dios, Dios arranca con una pregunta, y la pregunta es, ¿quién es? ¿Quién es? Es como diciendo, alguien está hablando, no sé quién es. ¿Quién es la cosa? Esa voz, no sé. ¿Quién es? Dice, el que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría. Así arranca Dios, pero le va a decir algo trascendental para que él pueda entrar en la espada de Dios o quedarse fuera. Y para mí la clave comienza en el versículo 3. Cuando el versículo 3 le dice, ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré, y ahora vos me vas a contestar. Yo me quedé pensando por qué le dice que tiene que ceñir los lomos. Todos nosotros sabemos que ceñir, ¿qué significa? Ajustar. ¿Y los lomos qué es? Toda nuestra parte reproductiva. ¿Qué tiene que ver con el lomo que tiene? Nada que ver. Bíblicamente tiene que ver con nuestra parte reproductiva. ¿Por qué le dice Dios,
ceñid los lomos. ¿Por qué tiene que ceñir los lomos? ¿Por qué se tiene que ajustar en los lomos? ¿Qué tienen que ver la parte reproductiva con lo que yo le voy a decir? Ahí tiene el Nuevo Testamento. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Dios le va a decir, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Los lomos de vuestro entendimiento es nuestra mente. Ajustate, porque los lomos, cuando estamos hablando del Antiguo Testamento, los lomos es el lugar de donde damos vida, de donde concebimos la vida. En el Nuevo Testamento, los lomos del entendimiento tienen que ver con nuestra mente, donde también damos vida o no. Pero para poder escuchar a Dios, lo primero que tengo que hacer es ajustarme a lo que Dios me va a decir. Por lo tanto, si Job no se ajusta, todo lo que viene después serán simplemente preguntas y no va a entrar en la deseo de Dios. Y Dios lo está invitando desde el primer momento. Tenés que entrar en los propósitos míos que te exceden a vos. El ceñir, bueno, volviendo a Pedro, el ceñir los lomos del entendimiento tiene que ver con el lugar donde damos vida. Y yo tengo que ajustarme. El mensaje de Dios es sencillo, ¿sí o no? Es claro, ¿es complicado el mensaje de Dios? No, no es complicado. El tema es que cuando Dios habla, yo tengo que ajustarme, porque es la única manera de transitar lo que se denomina el camino de la fe. El camino de la fe, lo digo que son 3 pasos, el camino de la fe arranca con el oír. No todos oyen. De hecho, Sofonías, capítulo 3, versículo 2, dice, ustedes no quisieron oír. O sea, uno puede no oír, pero el camino de la fe arranca con el oír. Y él tiene que ajustarse para oír. Después de oír, tiene que creer. No todos creen. Algunos saben que Dios le habla, pero no creen que sea para ellos. Entonces, no están transitando el camino de la fe. Pero el tercer paso es actuar. Ya, si oigo y creo, tengo que actuar. Actuar es entrar en el hueco de dependencia. O sea, Dios lo dijo, yo le creo, doy el paso. Y por delante lo único que tengo es el camino de la fe. De esa manera me estoy ajustando. Cuando me ajusto, Dios comienza a preguntarle. Y la primera pregunta que le hace, ¿cuál es? ¿Dónde estabas vos cuando yo fundaba la tierra? Ya está, la desarmó. Contame. ¿Dónde estaba? Y comienza con una serie de preguntas y preguntas y preguntas y preguntas. ¿Saben lo que le demuestra a Job? Lo ignorante que es. Le demuestra, sos Job, un ignorante. Por eso es que cuando termina el primer discurso de Dios, ¿no? La primera cantidad de preguntas de Dios, Job le respondió acá, he aquí que yo soy vil, ¿qué te voy a responder? Le dice, mi mano pongo sobre mi boca, una vez hablé, mas no responderé, aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Es como cuando alguien hace, mirá lo que dije, ¿vieron que se tapa la boca? Esto le pasó a Job. Cuando Dios le pregunta todo lo que él decía y hablaba y esto y lo otro, Dios le hace una serie de preguntas y él ahora no sabe cómo meter las palabras para atrás, entonces se tapa la boca para que no salga otra. Yo me pongo a mirar este texto y digo, ¿es el mismo Job que le dice a Dios, ¿dónde está la silla? Yo llenaría mi boca de argumentos. ¿Es el mismo? Porque en la historia nosotros, la persona es la misma, digamos, la que le dice, vea, yo llenaría, y ahora, ¿no? Para que nosotros somos unos capítulos después, aprende algo, aprende que no sabe.
Y a veces tenemos que aprender que no sabe. Que el que sabe es Dios. Pero otra vez, el barro opina, dialoga, propone, expresa. El segundo discurso de Dios, ¿no?, comienza otra vez con pregunta, y ahora, porque Job, recordemos, no estamos para ver todo el libro, pero recordemos que aún le dice a Dios que gobierna mal el mundo en el medio. O sea, entonces todo este segundo discurso de Job es para decirle a él que él gobierna bien el mundo. Y entonces, como el mundo lo está gobernando Dios, y Dios está llevando adelante su propósito, entonces él ahí entra en la espada de Dios y le va a decir: no hay pensamiento que se esconda de vos, todo proyecto se es realizado. Ahora estoy entrando, y para esto tiene que salir de la lógica retributiva. De hecho, nunca entró en la lógica retributiva. Pero tiene que salir de ahí, porque tenemos una escuela deuteronomista nosotros. Recuerden que Deuteronomio 28 nos va a decir que si nosotros buscamos a Dios, hacemos el bien, las bendiciones, ¿qué van a hacer con nosotros? Nos alcanzarán. Pero si hacemos el mal, te va a ir mal, te va a pasar. Entonces la escuela deuteronomista para nosotros es bárbara. Tenemos frases diciendo en la obediencia que está. Claro, pero no es lo único, la obediencia, montones de cosas para la bendición. Cuando uno mira, encontramos de que no es así, no es tan retributivo. Pero solo por citar la Biblia, hoy lo decía el pastor Carlos, yo lo tenía todo por la tarde, pero ¿qué hace con la retribución? Elías, cuando él dijo, solo yo he quedado, ¿recuerdan? Dios que le dice, tengo 7.000 que no se han doblado. Ahora, estos 7.000 eran buenos, ¿o no? Pero les faltaba el agua como a todos, ¿o no? Entonces, si estos se hacían el bien, ¿por qué le va a faltar el agua? Nosotros a veces entramos en esta consideración de, ¿no?, tarde o temprano la lógica retributiva choca con la realidad, nos pone en conflicto aún lo que dice el libro de Hebreos. ¿Recuerdan? Otros fueron atormentados, dice, no aceptando el rescate. Otros experimentaron vergüenza, otros azotes, otros prisiones, otros cárceles, otros fueron apedrados, otros fueron aserrados, se los cortaron con la sierra por la vida, otros fueron muertos, puestos a prueba, otros muertos a filo de espada, anduvieron cubiertos de pieles de oveja, de cabra, escuche, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Todos estos, aunque alcanzaron un buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Con estos choca toda la lógica retributiva. Mira, Job, después de dialogar con Dios, porque Dios dialoga con él, su corazón se ampliaba. Ahora su corazón es más ancho, ahora su corazón es más profundo, ahora él ha crecido y este corazón sano, que así lo planteaba, ahora tiene una nueva dimensión de Dios. Y muchas veces Dios nos lleva a nuevas dimensiones. Pero para eso hay que pasar la escuela del quebrantamiento. Para poder conocerlo a Dios de otra manera. Piel por piel. Esto está en el capítulo 2. Tocando a Él y vas a ver. Cuando pasamos la escuela del quebrantamiento, no es porque nuestro corazón está roto. No siempre está roto. Es porque Dios quiere ensanchar otras cosas. Entonces el crecimiento, a ver, no nos olvidemos que el libro de Hebreos dice que Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia.
por el sufrimiento aprendió la obediencia. A veces Dios nos lleva a situaciones que uno no encuentra por qué, no encuentra para qué. Hay que entrar en el propósito de Dios, hay que entrar en la esa de Dios, en los propósitos de Dios. Pero no es una cuestión resignativa diciendo, bueno, me tocó esta. No, es conocer a Dios en otra dimensión. A eso me refiero. Donde Dios pasa a ser aquel que designó el plan de acción para mi vida. Para nosotros ya no es la pregunta básica que hacen los cristianos, ¿seré salvo, no seré salvo? Recuerda que algunos preguntan. Cuando van creciendo, hacen otro tipo de pregunta. La otra pregunta es, ¿conviene, no conviene, edifica, no edifica? La mayoría se queda en esa pregunta. Pero si uno quiere ir más profundo, tiene que preguntarse, ¿lo que estoy haciendo responde al propósito de Dios? Entonces ya no es si conviene o no conviene, seguro conviene. Entonces cuando dice el Salmo 138, Jehová cumplirá su propósito en mí, no desampares la obra de tu mano, es que Dios está cumpliendo el propósito. Y esas son las preguntas que nosotros nos tenemos que hacer. Que yo esté en esta tarde acá delante de ustedes, ¿responde al propósito de Dios? Yo tengo que estar acá, si no, no tengo que estar acá. Que esté al frente de la congregación de Dios, en su gracia ha querido que pueda guiar en este tiempo. ¿Responde? Entonces sí. Si no, es entrar en esa dimensión de Dios, que es lo que Jesús oró en Juan capítulo 17, cuando él dijo, Padre, la obra que me diste para hacerla he terminado. Y uno dice, ¿cómo puede decir la he terminado si no pasó por la cruz? Es que ya no terminó, el propósito de Dios ya está cumplido. Dios tiene propósitos y hay que entrar en esos propósitos de Dios. Por eso, la ISA de Dios, quiero decir un par de cosas, no es ni improvisada ni débil. La ISA de Dios se establece y viene madurando desde la eternidad. Así lo dice la Escritura. La ISA de Dios, el propósito de Dios, viene desde la eternidad. Jeremías 23:20 dice, no se apartará el furor de Jehová hasta que yo lo haya hecho. El plan de Dios se lleva adelante y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. Jeremías también va a decir, no se calmará el ardor de la ira de Jehová hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. Dios no es improvisado. Cuando nos hace pasar por situaciones, quiere ensanchar nuestro corazón. Y tal vez el propósito sea para otros, como nosotros que estamos leyendo a Job después. Y que no soy el fin último, Dios tiene más. El propósito de Dios no tiene cambios. En segundo lugar, la ISA de Dios se muestra irrevocable e infalible. Dice la palabra de Dios en Proverbios 19, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová es el que permanecerá. Piensen lo que quieran. El que va a prevalecer es el mío, dice Dios. No solo eso, Isaías, yo hablé, lo haré venir, lo he pensado y lo haré. ¿Quién lo hará cambiar? ¿Quién puede hacer cambiar a Dios? Nada. En la ISA de Dios vemos su enseñanza. Cuando entras en la ISA de Dios, entras en la escuela de la pedagogía. Dios es el pedagogo, nosotros somos los estudiantes y nos ponemos, como dice el Salmo 143, ¿no? Enséñame a hacer tu voluntad. Es eso, es enseñar. Y en la pedagogía, dice la palabra de Dios, escucha el consejo, recibe la corrección, pero para que seas sabio en tu vejez. La ISA de Dios es la acción de Dios en la historia. Por eso supera la revelación de Job, capítulo 19, versículo 25. En un momento dice, yo sé que mi Redentor vive. Eso te ayuda a sostenerte. Pero cuando entras en la ISA de Dios, ya no sabes solo que Dios vive, de que tu Redentor vive. Sabes que en tu vida se está cumpliendo el plan y el propósito de Dios. Eso es otra cosa. Porque no debemos dejar de olvidar de que Job se sienta en el capítulo 1 en ceniza, pero estamos en el capítulo 42 y sigue sentado
y tuvo que pasar por la escuela del sufrimiento. Por eso Biblia de Jerusalén dice, yo sé que eres poderoso y que ningún proyecto te es irrealizable. O sea, lo podés hacer todo. Su proyecto, el plan de Dios, si no llega a percibir el plan de Dios, se queda fuera de la historia. Se queda fuera del propósito. Va a seguir hablando con amargura. Va a seguir defendiéndose de los amigos, discutiendo con ellos. Pero cuando entras en la besada de Dios, ya no hablas con amargura. Ya no discutís con nadie más. Porque tu corazón, que era recto para con Dios, ahora es un poquito más grande. Entonces ahora sigue siendo recto para con Dios, pero de otra manera. Gloria a Dios por eso. Porque hubo hombres, solo voy a citar uno, ahí en la Biblia un montón, pero José entra en la besada de Dios cuando le dice a sus hermanos, para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. Entró en la besada de Dios, entonces tiene sentido la cárcel, tiene sentido el exilio, tiene sentido la envidia, tiene sentido el dolor, tiene sentido el desapego. Todo tiene sentido cuando entramos en la besada de Dios, en el propósito de Dios. Que de último es lo que Dios está buscando, que entremos. Y nos invita de mil maneras. Entrá, vení, estoy trabajando, ya te vi, vuelvo a lo mismo. Para nosotros el propósito es algo para alcanzar. Para Dios el propósito es algo que yo alcance, porque Él ya me está esperando. Él me llamó y Él me acompaña. Él hace todo. Entrar en los propósitos de Dios. Entonces, del saber pasa a la ignorancia. Entonces yo empañaba el consejo con razones sin sentido, hablaba de grandezas que no sabía, de maravillas que me superan. La verdad que soy un ignorante. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros que entrando en la besada de Dios decimos, y la verdad que me tenía que haber pasado esto y esto, para que hoy pueda resolver esta situación? Y por momentitos vamos entrando en esos propósitos del Señor. Por eso Él va a decir, yo sé que todo lo puedo. ¿Qué es lo que sabe de Él? El yo sé es una convicción profunda. David podía decir, yo sé que Jehová es mi pastor y que nada me faltará. Vos tenés tus yo sé. Yo sé, me lo cité, tengo 12, 13 veces, no le dije el número, donde estuve frente a la muerte. Yo sé que me voy a ir el día que Dios quiera. Interesante. Porque el saber es no un conocimiento teórico, el saber es por la experiencia. Es el saber hebreo, no es el saber griego. El Salmo 140 dice, tal vez sea lo que vos sabés, escuchá. Yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa de la afligido. ¿Sabés eso? Que si estás afligido, Dios va a tomar a cargo la causa. Cuando sabés eso, entraste en la santos, te dejas de verlos. Salmo 135. Yo sé que Jehová es grande y que nuestro Señor es mayor que todos los dioses. ¿Sabés eso, que Dios es grande? Si sabés eso, ya está. Salmo 119. Conozco, o yo sé, oh Jehová, que tus juicios son justos, lo que me ocurre es justo. ¿Sabes eso? Yo sé, también en Salmo 119, hace mucho tiempo, dice, he entendido tu testimonio, que son para mi bendición. Cuando sabes esas cosas, entramos en la besada de Dios, aunque sea por partecitas. Solo que ahora Job dice, pero yo sé que todo lo puedes y no necesita nada más. En cualquier proyecto de Dios, nada le será imposible, todo lo puede. Job
admite ahora la acción de Dios en la historia. Y cuando admite la acción de Dios en la historia, dice, cosas son demasiado maravillosas para mí. El apóstol Pablo lo va a decir de otra manera, inescrutables son tus caminos. ¿De quién lo puedo entender? ¿Quién iba a decir, no, yo puedo hablar por mí, que iba a estar al frente de la congregación? No sé ustedes. ¿Quién? Solo Dios. Amén. Y nos miró. Dijo, sí, ¿qué vio Dios? Corazón dispuesto, tal vez le basta. Le basta tan solamente eso para entrar. Y entonces se da cuenta, yo te conocía, pero te conocía solo. Es lo que me contaron otros. Pero es la experiencia de otros. Cuando entras en la besada de Dios, cuando entramos en la besada de Dios, ahora sos vos el que contás. Y que le animás a otro a entrar en esta besada de Dios. Exteriormente Job no ha cambiado nada, él sigue de llagas. Exteriormente sigue sentado en ceniza. ¿Está claro? El tema es que ahora Dios lo cambió por dentro. Ahora Dios lo transformó desde dentro, por lo tanto, cambió su comprensión de la vida. Y ahora va a decir, mis ojos te ven ahora. Ahora te veo. Ahora me doy cuenta. Ahora entendí. Ahora te veo. Job comprende que toda la obra es de Dios. Y se arrepiente. Y yo les dije, es una palabra poco usada en la Biblia otra vez. Hay varios términos hebreos para hablar del arrepentimiento. Acá utiliza uno muy particular. El término hebreo, igual estas notas si quieren después se las paso, porque algunos les paso son, no sé, los paso al pastor y después. El término hebreo para arrepentirse es nacham. N-A-C-H-A-M. Nacham. No es un verbo común. De hecho, busqué la traducción, o lo que significa. Proviene de una raíz que significa respirar profundamente. Es como uno ensancha los pulmones, ensancha el pecho, tiene los pulmones y el pecho ensancha. Como un respiro profundo, pero es un respiro de alivio después de haber pasado una crisis. Como decir, ¿vieron cuando pasamos algún tipo de circunstancias? Una circunstancia que trae paz. Y en esto es como decir, estoy diciendo, me arrepentí, te había escuchado de oídas, todo esto no sé. Gracias Señor, porque en el medio no me aplastaste, no me hiciste a un lado, seguís confiando en mí. Concluyo en esta tarde con una pregunta. Voy a comenzar la confesión con una pregunta. Después de todo lo que vimos, ¿puede el hombre pedirle cuentas a Dios? ¿Sí o no? Sí. Sí puede. Puede. De hecho dijimos, Dios le pone límite al mar, pero a nosotros no nos pone límite. Sí puede. ¿Podemos pedir cuentas a Dios? Sí. Pero también debemos creer de que Dios es justo. Y que su justicia se está llevando adelante. Porque también lo que me ocurre a mí es para testimonio de otros que me están mirando. No saben nunca quién te está mirando. Pero el apóstol Pablo dice que son cartas leídas. Entonces por ahí otro te está mirando. Job tiene sus estadios. Pasa de un Dios protectivo. Nadie lo toca. ¿Recuerdan al principio? No me dejás. Y si no le pusiste un muro. Después pasa a un Dios agresivo, ¿no? ¿Dónde está la silla de Dios? Ahora va a ver. Termina reconociendo de que Dios tiene control de todo. Ahora Dios se puede callar otra vez. Porque ya lo vio.
una vez que vivió, una vez que le ensanchó el corazón, entonces ahora Dios le dice, toma, eso no quita todo el dolor que pasó, pero se lo devuelve justamente por dentro. Me noté una cosa acá. Dios no quiere colaboradores mudos. Vamos otra vez. Dios no quiere colaboradores mudos. Le hacían falta las palabras de Job. ¿A quién? A nosotros. Nos hacían falta esas palabras. Por eso Dios no nos las dejó. Nos hacían falta a nosotros porque somos también a veces un pueblo crítico, incluso de Dios. Cuando no entendemos las cosas, también podemos serlo de Dios. Por eso Job no se puede callar para poner palabras en nuestra boca. El corazón se llena nuevamente de esperanza y yo quisiera que podamos cerrar con dos cosas. Recordemos que Job termina orando por quién? Por sus amigos, por el que no lo entendió. ¿Cuánta gente no te entendió? ¿Oraste por ellos? Bueno, hoy podés orar. El Señor no me entendió. Me puse a pelear con él y no entendí. El que tenía que entender era yo. Y tenía que entrar en las áreas. Y cerramos, y digo que invito otra vez, Salmo 90, escúchenlo. Si se animan y no se me duermen, los invito a escuchar con los ojos cerrados, para no distraerse de la palabra. Yo lo voy a leer al Salmo 90. Dice así: danos alegría por los días en que nos afligiste. Voy otra vez. Es una oración a Dios. Danos alegría por los días en que nos afligiste, por los años en que sufrimos desdichas. Dios te pido, hágase visible tu acción a tus siervos y a sus hijos tu gloria. Baje hasta nosotros el favor del Señor, nuestro Dios, y haz prosperar la obra de nuestras manos. Señor, haz prosperar la obra de nuestras manos. Haz prosperar. Danos alegría por los años de aflicción, por los años que sufrimos, y que esto se haga visible a tu siervo. Señor, gracias. Porque a veces se ensancha nuestro corazón. Nos llevas un poquitito más. Si hasta el día de hoy seguís hablando con amargura, entra en la sala de Dios. Entra en la sala de Dios. Si hasta el día de hoy seguís hablando con dolor, entra en la mesa de Dios. Para dejar de hablar así. Las llagas se van a ir. Gloria a Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Las llagas se irán, se sanarán. Señor amado, se sanarán. En el nombre de Jesús de Nazaret. El Dios que caminó la tierra, pero que está con nosotros hoy. El Dios de poder, dominio y autoridad, que mira los corazones. Dios te ha visto, Dios me ha visto y sabe. Eres un hombre, una mujer temerosa de Dios, apartado del mal, que eres justa, que lo buscas. Pero a veces Dios te lleva a sanar el corazón de otra manera, a ensancharlo. Por eso te invito ahora a bendecir a aquellos que no te entendieron. Ponele nombre, no sé cómo le llamo. Si yo lo bendigo, ponele nombre, bendigo a tal persona que no me entendió, bendigo a tal otra que no me entendió. Eran los recursos que tenía. Señor amado, de esta manera los perdonamos, soltamos. Señor, queremos entrar en esa escena de Dios, el propósito de Dios. Señor amado, para que de este lugar que nos trajiste en la tarde, nos trajiste, Señor, a hablarnos, sanamos, sanamos, sanamos. El aceite cura, Señor, el aceite
puede hacer algo nuevo. Por eso, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor. Tú eres bien bueno.